Entonces voy a comenzar, yo creo que ya hemos hecho las presentaciones, bueno, me ha presentado Elena muy bien, entonces voy a comenzar con la temática de este webinar, en la que, bueno, básicamente lo que vamos a ver son los composites de matriz polimérica espumados y dentro de esto veréis que en la presentación pues voy a hacer dos partes diferenciadas. Una que va más dirigida hacia una aplicación en concreto, que son la aplicación en automoción, y una segunda parte en los cuales voy a explicar o a tratar de exponer pues lo que serían una serie de composites que se caracterizan por su alta ligereza, que son los que se llaman los aerógeles. Entonces, digamos, veréis diferenciados estas dos temáticas. Voy a empezar con la primera, con la microespumación en composites de matriz polimérica. Bien, esto hay que decir que, digamos, todo este primer parte es resultado de una tesis doctoral y del trabajo del ya ahora doctor Javier Gómez Monterde, que se realizó aquí en la UPC en 2017. Entonces yo os voy a hacer un resumen de más o menos todo este tema de microespumación y las aplicaciones en automoción. Bien, es bien conocido que las regulaciones europeas imponen un control cada vez más estricto y de la reducción de las emisiones de gases y de la contaminación. A ver. Bien, en ese aspecto, estas directrices pues imponen que a lo largo de los años pues cada vez las emisiones sean menores. Hay diversas estrategias para reducir dichas emisiones, entre las que podemos destacar pues sobre todo las que afectan al motor, motores eléctricos, motores híbridos, el uso de combustibles alternativos, también aspectos relacionados con la conducción, y lo que nos vamos a focalizar aquí más es la reducción del peso, la reducción de materiales. O sea, los materiales, la selección de materiales y la reducción del peso total del vehículo. No en vano, digamos, para alcanzar estas directivas hay estimaciones en las cuales pues, se deben reducir el peso aproximadamente de un 30% del peso actual de los automóviles. Para el año, en este caso, estamos hablando del año 2020. Bien, dentro de estas alternativas, si miramos la evolución de los plásticos en automoción, bueno, de los materiales en general en automoción, podemos ver que los metales siguen siendo obviamente los más importantes en cuanto a porcentaje, pero hay un porcentaje muy creciente de lo que serían y constante de lo que serían los plásticos. Esto, como podéis ver, esto nos lleva a que hay una creciente demanda de materiales, digamos, y compuestos de matriz polimérica en aplicaciones de automoción. ¿Cuáles son las ventajas o por qué está motivado esto? Bueno, pues diversas ventajas como sería la baja densidad, que conocemos todos, bajo coste, libertad de diseño y, no obstante, no están exentos de inconvenientes como podrían ser las propiedades mecánicas no son tan elevadas como pueden ser, pues no sé, en los metales que hemos comentado. En consecuencia, o de alguna manera, si queremos reducir el peso global, pues tenemos que actuar sobre todos estos materiales y en el caso de los materiales compuestos de matriz polimérica, la opción es reducir el peso y este peso se va a reducir mediante técnicas existentes e industrializables, porque tenemos que dar respuesta y ser consecuentes con el mercado de automoción. Y por ello, digamos, evaluamos de alguna manera las técnicas que existen de reducir peso, que son básicamente por espumación. La espumación se puede hacer de varias maneras, de manera química, es decir, añadiendo un determinado compuesto que con la temperatura libera un gas y este gas da lugar a la formación de, digamos, de una espuma y por lo tanto de esa manera reducimos el peso. Y la espumación física, que es la que vamos a ver, en la cual lo que estamos haciendo es introduciendo el gas directamente. ¿Por qué digamos, hemos seleccionado la espumación física versus la espumación química? Bueno, porque
la espumación física de alguna manera proporciona tamaños de celda y tamaños de espumación mucho más homogéneos y consecuentemente proporciona unas mayores propiedades. Bien, dicho esto, si miramos los sistemas que hay comerciales para poder espumar, pues tenemos uno, en principio este es el sistema que se llama Mucel y que originalmente fue desarrollado por el MIT y actualmente comercializado por Trexel. En este caso tenemos una inyectora en la cual se le añade un sistema para que, aquí tenemos el gas que se va a introducir dentro de la máquina a presión. Este gas puede ser nitrógeno o CO2 o cualquier otro, pero en general se utilizan estos dos. Y bien, lo que ocurre es que hay una mezcla del gas con el polímero, que lo tenemos aquí, el polímero aquí está y se funde, y por aquí en este inyector, digamos, lo que hacemos es dosificar a través de esta máquina, dosificamos y a través de aquí lo inyectamos. Entonces tenemos una mezcla gas-polímero con la particularidad de que está en estado supercrítico. ¿Esto qué implica? Que tenemos, por un lado, la viscosidad de un gas muy baja y la densidad de un líquido, lo cual nos permite, de alguna manera, tener un sistema en una sola fase. Es decir, que cuando inyectamos, es decir, cuando cargamos el material, inyectamos el gas, este gas con el polímero se mezclan perfectamente y solo, si lo miráramos al microscopio, solo veríamos una sola fase. Cuando posteriormente lo que hacemos es inyectar, pasar este material al molde, se produce una caída de presión y esta caída de presión concluye con la nucleación de pequeñas celdas que, ayudadas por la temperatura del material y por la propia presión del gas al expandirse, lo que nos da es un crecimiento y una estabilización de esa espuma. En las capas superiores, como veremos más posteriormente, y debido a la presencia del metal del molde, nos van a quedar dos capas sólidas. Siempre se nos va a espumar, nunca vamos a tener una espumación 100%, como podría ser un sistema libre, es decir, que no hubiera un molde, y en este caso siempre va a haber una capa sólida más o menos gruesa. Bien, aparte de este sistema, perdonad, aquí tenéis el inyector, la interfase, el sistema de dosificación, bien, y las válvulas. Aquí hay que hacer unas válvulas a interretorno. Hay que decir, que no he comentado que este proceso requiere de una modificación de la propia inyectora. Es decir, que tenemos que añadirle esto que veis aquí, que es, no podemos utilizar una inyectora convencional, sino que requiere adquirir una adecuada para este proceso, con una unidad más larga, un usillo especial y una serie de modificaciones. Bien, en contraposición con este método, el grupo Volkswagen ha desarrollado el denominado IQ-Foam. Vamos a comparar algunas de las propiedades de estos dos métodos. Este sistema lo que pretende es utilizar, una inyectora convencional, simplemente añadir aquí dos válvulas, que son las que están aquí. Igualmente vamos a inyectar un gas, nitrógeno, CO2, el que queramos, y el proceso en este caso es mucho más sencillo, porque básicamente tenemos dos válvulas, estas válvulas lo que hacen es, y dos inyectores de gas, y estas válvulas lo que hacen es simplemente abrirse, dejamos pasar el polímero, que estáis viendo que cae aquí, y en este momento cerramos la válvula de arriba, inyectamos el gas. Se abre la válvula de abajo, el material con el gas entra, cerramos y recirculamos el gas que pueda quedar aquí, remanente. Posteriormente, este material pasa a la inyectora y ocurre, como hemos visto anteriormente, en el que se inyecta directamente sobre el molde, produciéndose igualmente una caída de presión y la espumación. En este caso, lo que vamos a ver, o lo que queríamos comprobar, de alguna manera, es si realmente teníamos las mismas propiedades, las mismas características que con el otro proceso que ya era comercial. Este proceso cabe decir que no era comercial, en el momento en que se han hecho todos los experimentos que vamos a ver. Entonces, ventajas de este sistema pues son baja inversión, un proceso independiente de la máquina, solo necesitamos acoplar este sistema de aquí, trabaja directamente con la presión del gas, con la bombona, por lo tanto es bastante sencillo.
Un momento, perdonad. Ahora, perdonad. Bien, aparte de este proceso, vamos a ver un sistema que consiste en el llenado de la cavidad, y en este caso bien, en este caso lo que hacemos es, así como en el molde estábamos llenando la cavidad, lo que vamos a hacer es una expansión de la misma. Este proceso es bien conocido, es lo que se llama el proceso Core-Back, y tiene como ventajas conseguir una mayor expansión y digamos, un ratio entre rigidez y peso mejor. Bien, los objetivos son, por un lado, caracterizar y determinar el efecto de las condiciones de inyección en las morfologías de las espumas generadas, de las espumas, que ahora veréis que vamos a utilizar un material reforzado, y por otro lado, pues veremos que será comparar los dos procesos que hemos visto. Bien, el material, en cuanto al material, el material que vamos a utilizar o que se utilizó, digamos, de acuerdo con lo que en este caso, pues Volkswagen y de hecho SEAT también pues, empleaban, pues es un polipropileno con 20% de fibra de vidrio. Vamos a ver diferentes geometrías. Inicialmente empezamos por geometrías sencillas, probetas, moldes que tenemos ya realizado. Vamos a ver barras cilíndricas y placas cuadradas y una comparativa entre lo que serían placas sólidas, reducciones de peso del 10% y del 20%. El objetivo tecnológico, como ya he dicho, es la comparativa de las dos propiedades, digamos, de las dos tecnologías, perdón, que se va a hacer sobre la geometría de placas rectangulares. En este caso vamos a aplicar también aquí el proceso este que os decía de expansión del molde. Adicionalmente, también realizamos una simulación mediante un software de Moldex 3D, que nos permitió evaluar de manera teórica y comprobar si la realidad y la teoría, digamos, que hay detrás de todo este proceso de espumación se cumplía máxime cuando teníamos estas modificaciones debidas a la fibra y debidas a los procesos diferentes, ¿no? Empezando por las barras cilíndricas. Bien, aquí vemos, digamos, los resultados de esta espumación con materiales compuestos de fibra de vidrio, en este caso con el 20% de fibra de vidrio, y lo primero que vemos es que, bueno, la densidad celular está evaluada en dos zonas, una zona de 5 milímetros y una zona de 8 milímetros. Las densidades celulares que encontramos, que son del orden de 1 millón de celdas por centímetro cúbico, pues nos sorprendieron porque fueron realmente bastante elevadas, e incluso han sido mayores que eso, y no era de esperar porque conocemos por la bibliografía que el polipropileno es difícil de espumar, lo que nos ha llevado a concluir, de alguna manera, en que esta estructura celular que veis aquí en manera general, que como veis se ve bastante fina, pues era debida a un proceso de nucleación fomentado por las propias fibras, por el contenido de fibras. Si veis aquí en este detalle se puede ver las fibras y el tamaño celular, para que tengamos una referencia, porque luego lo vamos a ver mucho más ampliado. En este caso, digamos, podríamos decir que esta es una buena una buena microestructura, nos va a dar unas propiedades realmente pues, bastante buenas en general con respecto al sólido. Es de esperar. Bien, en cuanto a las barras cilíndricas, en este caso, y esto sería lo que corresponde a la simulación, pues sí que vimos que existe una buena, en este caso, esto de aquí correspondería al 5%, al diámetro 5 milímetros, y esto de aquí correspondería a los diámetros 8 milímetros. Vimos que existe una buena correlación. El valor medio, por ejemplo, del tamaño celular era unos 80, en este caso era 2 por 10 hemos visto 1 por 10 a la 6 aproximadamente. En 5 milímetros hay buena correlación, en 8 no tanto, y pensamos que eso se debe a que básicamente en 8 milímetros ocurren otros fenómenos, como sería la coalescencia de celdas y, digamos,
el crecimiento de celdas debido a que el material está mucho más tiempo a alta temperatura. Aquí en este caso de este tipo de probetas hicimos solamente tracción y, como era de esperar, obviamente el sólido, como tenemos más superficie, más material, pues se comporta mejor en tracción. En cambio, el espumado pues va bajando, como es lógico, porque en tracción estamos mirando la sección transversal y por tanto tenemos menos sección transversal, por tanto menos resistencia. Otra cosa hubiera sido rara. No obstante, si comprobamos, aquí tenéis los valores reales, digamos, del sólido, del 10% y del 20%, y aquí en rayado serían los valores específicos. Como veis, en términos específicos, pues estos serían en términos absolutos, y en términos específicos existe una bajada, pero no es tan evidente o no es tan grande. No obstante, no es el método, no es la forma más adecuada de trabajar, porque realmente lo que vamos a trabajar estos materiales sobre todo es en flexión, no tanto en tracción. Pasando a la otra morfología que hicimos, en este caso pues podéis ver aquí ya lo que os comentaba de una parte sólida creada por el molde, un interior espumado. Aquí existen probablemente células que vimos aquí algo más grandes, que es debido a ese gran espesor que tenemos, pensar que tenemos aquí casi 5 milímetros, cuando en una pieza normal podemos tener pues tal vez entre 2, 2,5, con lo cual este fenómeno, estas burbujas, vamos a decir, grandes, en una pieza convencional no las vamos a tener en tan grande magnitud, sino que vamos a tener una estructura pues más parecida a la que tenemos por aquí. Bien, igualmente vemos aquí una magnitud, aquí veis las fibras, aquí veis algunas celdas, digamos, a mayor escala, que tienen un mayor tamaño, pero en general también se viene cumpliendo esta densidad celular similar a la que hemos visto antes. En este caso, la reducción de peso no lleva consigo un incremento de la densidad celular, se mantiene más o menos, ahora veremos los valores. Bueno, más o menos iguales. Y lo que sí que vimos también es una orientación de las fibras. Aquí vais a ver, esto sería esta sección de aquí, de la probeta, analizada por microtomografía, y vamos a ver cómo era la orientación de las fibras a lo largo de la sección. Vamos a ir profundizando, digamos, desde la capa más externa hacia adentro. A ver, espero que se pueda ver. Aquí van apareciendo primero primero era sólido, van apareciendo las burbujas que veis hacia el interior, y aquí la orientación de las fibras, ¿no? Que vemos que va teniendo una orientación mayor en el centro, en el sentido horizontal, mientras que en las capas superficiales no se ve. Aquí veis ya más la zona central, puramente central, con fibras, digamos, orientadas en esta dirección. Bien, entonces al azar en la superficie, como os he dicho, preferencial en el centro, y probablemente esto viene dado por el flujo también que tenemos en estas placas. Lo vemos aquí de otra manera, la superficie, digamos, al azar, tanto en 10 para 20%, con 10 como 20% como sólido, mientras que en el centro se mantiene esa orientación que habíamos visto. Bien, en cuanto a la simulación de este proceso también, de espumación, pues, ¿qué nos dio? Pues aquí lo veis, esto corresponde a estas secciones, es decir, la sección en lo que sería melt direction, que decimos, el MD sería en esta dirección, en la dirección del flujo, y la sección TD, que correspondería a transversal direction, que sería la dirección transversal, que correspondería a esta. Esto se ha analizado en ambos casos, tamaños celulares del orden de 80, sin variación, sin gran variación, digamos, con respecto tanto digamos, en una sección o en otro, ni con respecto al 10 o el 20%, y buena correlación entre experimental y simulación. El experimental nos daba, lo recuerdo aquí, aproximadamente 3,1 por 10 a la 6, tenemos más o menos ese valor, tamaño de celda entre 8 y 188, es decir, más o menos en torno a estos 90, ya en 3D tenemos aproximadamente el mismo valor de densidad celular, un poco menor correlación en cuanto a tamaño celular, pero bueno, esto hay que tener en cuenta que existen fenómenos complejos como crecimiento de celdas, agrupación de las mismas, lo cual, bueno, pues puede dar lugar a que este valor pues se aparte un poco más, sobre todo a medida que se incrementa el porcentaje de reducción, es decir, la cantidad de gas que inyectamos.
Vamos a ver un poco el comportamiento a flexión, que es quizás el más interesante en este caso. Hemos hecho igualmente MD y TD, para que veáis aquí. Simplemente, aunque la pieza es pequeña, esto, digamos, una pieza convencional, pues tal vez no sería muy representativo, porque sería, quiero decir, en una pieza muy grande, pues probablemente tendríamos que coger unas secciones mucho más alargadas, pero bueno, dada la pieza que teníamos, pues es lo que pudimos hacer en este caso. Aquí os muestro los valores de módulo en flexión y de tensión de rotura, tensión máxima en flexión, que es la representada aquí. En color tenéis los valores para sólido 10% y 20%, que vemos que en absoluto pues siempre tenemos esa bajada, bien, pero en términos relativos, en términos específicos, pues vemos que esa bajada pues no es tan evidente, sino que hay un efecto de entrada aquí, es decir, prácticamente aquí estamos prácticamente igual. En el centro sí que ocurre probablemente por cuestiones de flujo, por cuestiones locales, una cierta bajada, pero luego en el otro lado, en el otro extremo, pues volvemos a tener esta subida y veis que las específicas pues son más o menos casi iguales que las otras. Es un poco lo que se busca. Igual pasaría un poco en el módulo. Bien. Los valores en TD son ligeramente menores que los valores en MD, probablemente también por esa orientación que decíamos de las fibras. Lo vamos a ver un poquito más en detalle. También midimos el impacto. En este caso el impacto pues tenemos un perfil más o menos similar. En este caso las probetas, digamos, son estas de aquí, igualmente sacadas de las mismas sistemas, de las mismas placas, con una bajada de las propiedades del sólido digamos, a medida que se incrementa el porcentaje de espumación, y menor medida, en este caso sería, lo que estamos midiendo aquí sería, perdón, la energía absorbida hasta el momento de aquí máximo. Entonces hay una bajada, que era de esperar, porque tenemos una gran bajada de peso, pero en términos específicos esta bajada, pues incluso, como veis aquí, es bastante menor. Tenemos luego este efecto aquí, que vamos a ver más adelante, de por qué tenemos digamos, este cambio y por qué la A y la C son diferentes de la B, que es un fenómeno local. Para daros una idea de lo que actualmente se hace, digamos, nos hemos ido a espumaciones extremas, es decir, nos hemos ido a espumaciones del 10 y del 20%. Por deciros algún caso real, en términos de, por ejemplo, que sería el frontal del coche, pues estamos en, si no tengo mal entendido, están en espumaciones que, digamos, del orden del 2, entre el 2 y el 5% como mucho. Con lo cual aquí estamos, digamos, muy por encima de lo que se está actualmente empleando en la industria, y vemos que aún así, pues bueno, hay valores que obviamente bajan, que habrá que, en su caso, pues compensar, pero existen también, pues en cuanto a valores específicos, tenemos, digamos, una buena respuesta. Continuando con este tema, pues decidimos también evaluar un poquito, porque era interesante estos compuestos así, digamos, que combinan espumas, que combinan fibras, pues vimos que no había mucho, o prácticamente no hay nada en cuanto a propagación de grieta, mecanismos de fallo que nos dan, y quisimos que nos dan, digamos, es la respuesta a un poco a ver lo que pasa, y quisimos pues explorar un poco a ver qué pasaba. Esto es más, tal vez más científico que no tecnológico, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues analizamos la fractura, analizamos las grietas y vimos, mira, no se ve muy bien, pero esto sería la grieta inicial. Aquí tras de la grieta inicial pues vimos alguna grieta, ya entiendo que no se ve muy bien, pero aquí hay una grieta que se produce más allá de donde tenemos la grieta inicial, ¿no? Está corriendo, digamos, por debajo, y aquí vemos, digamos, la propagación de grieta que no es estable y que tiene lugar por delante, digamos, del frente de grieta de la grieta inicial que habíamos dado, ¿no? Tenemos propagaciones casi estables y en algún caso no estable, con lo cual esto también dificultó un poco el análisis. Bueno, simplemente por daros un poquito más, esto sería, ahora vamos a ver una micrografía. Aquí teníamos la entalla y analizando las superficies de rotura, pues aquí tenemos una zona deformada plásticamente cerca de la entalla. Esta sería la zona más o menos dúctil, de propagación dúctil inicialmente.
Pero un poquito más allá, si analizamos la superficie, vemos que esto ya ha desaparecido el estiramiento del material que nos da lugar a esta pequeña deformación plástica. Aquí ya prácticamente es todo frágil, con la contribución obviamente de la fibra, y hay una zona pues de transición dúctil frágil que se puede, digamos que la ponemos aquí más o menos, también ligada al flujo de inyección que tenemos, de manera que existe una mayor ductilidad en toda esta zona central con respecto a las capas externas. Por eso tenemos, como veis, esta propagación como en forma de media luna por ahí. Bien, añadimos el cálculo, ya que lo teníamos, de la tenacidad fractura, y bueno, pues vemos igualmente que en los materiales espumados es menor, lo vemos aquí, este es el sólido, el espumado el 10% y el espumado el 20%, tenemos menos material, inducimos defectos, sobre todo por las burbujas que hemos añadido, por lo tanto, bueno, es de esperar un cierto decrecimiento del valor. Aquí hay una zona local entre los extremos y el centro, hay un cierto... Al alejarnos del punto de inyección tenemos un incremento de este K1C, y en los laterales es mayor también, y aunque sea similar tanto para el 10 como para el 20% de reducción de peso. Como vemos aquí, prácticamente el 20% es similar y el 10% aquí pues es similar. No así en el sólido. ¿Vale? Esto creemos que se debe precisamente a las fibras. Las fibras aquí se están orientando, cuando nosotros inyectamos, se están orientando primeramente en esta dirección, y aquí ya tenemos una orientación, digamos, más transversal, de manera que la grieta, en este caso, digamos, tiene menos resistencia al paso a través de estas fibras, mientras que a medida que las fibras se ponen en dirección transversal al crecimiento de grieta, que sería desde abajo hacia arriba, pues obviamente están dificultando ese sistema. Por lo tanto, aquí tenemos un buen papel de las fibras, ¿no? Nos están ayudando a obtener una mayor resistencia. En TD ocurre una cosa similar, aunque digamos con menor efecto. Bien, veo que el tiempo me lo estoy comiendo, así que voy a ir un poco ya a acabar en este caso, al otro tema, que serían las placas rectangulares. En este caso hemos comparado los dos procesos, el Mucel y el Liquefoam, con diferentes espesores, que recuerdo que estos espesores venían por una apertura del molde después de haber llenado digamos, de haber llenado la cavidad. Entonces, bueno, aquí se hizo igualmente lo que habéis visto anteriormente, la simulación y el análisis de la microestructura. Bien, aquí tenemos la simulación. La densidad celular, pues para el Mucel en este caso, pues básicamente es la misma. Sí que se produce un incremento del tamaño celular. Bueno, la densidad celular es del orden de aproximadamente casi 1/10⁶, similar a la que teníamos. Y el tamaño celular aumenta a medida que expandimos, lo cual es lógico porque esta expansión del molde nos va a crear a su vez, al bajar la presión que hay en la cavidad, nos va a crear un incremento de la celda. Aquí tenemos la distribución. No obstante, todas las celdas son aproximadamente, hay alguna grande, pero todas son menos de 120 micras. Por lo tanto, teníamos un buen acuerdo entre simulación y experimental. En cuanto a las propiedades, aquí ya comparadas, los dos, veis, Mucel, sólido y los tres sistemas, con, digamos, los tres espesores igual, con un y otro sistema, pues vemos que aquí tenemos módulo. Igualmente en color pues tenéis el sólido, esta sería las Mucel y esta sería el Liquefoam, ¿vale? Y aquí igual en tensión el sólido, el Mucel y el Liquefoam. Y arriba en clarito serían las específicas de cada uno. Entonces, como veis, pues prácticamente en algún caso incluso superamos a lo que sería el sólido en propiedades específicas, y prácticamente aquí podríamos decir que casi no hay pérdida, no hay mucha pérdida apreciable. Igualmente, entre el Liquefoam y el Mucel, pues la experimental nos dice que prácticamente se comportan de igual manera, lo cual, pues bueno, sí supone que ambos procesos se comportan igualmente y que tenemos, con un proceso mucho más sencillo, tenemos prácticamente las mismas propiedades. Bueno, prácticamente no, de hecho, casi mejores propiedades. Aquí tenemos también el tema de rigidez en flexión,
Claro, ¿qué ganamos cuando expandimos? Pues ganamos que a través de incrementar el momento de inercia de la sección, pues incrementamos obviamente la rigidez efectiva en flexión, ¿no? Como es lógico, por eso de hecho es por lo cual se utiliza esta técnica del coreback. El impacto, que es otra de las propiedades requeridas por automoción, pues tenemos el sólido siempre se comporta un poco mejor, pero a costa de mayor material, pero vemos que las caídas pues, son mucho menores, y como comentábamos, hay una caída normal, pero en específico, pues prácticamente tenemos resultados que son comparables a los que entran dentro de las especificaciones de material o de las especificaciones del sector de automoción. Por lo tanto, esto implica que este sistema, tanto el Muzel, que ya se viene empleando, como el IQ-Foam, pues son perfectamente implementables dentro del proceso industrial. Y como, digamos, resumen o colofón de estos comparativa de estos dos procesos, pues tenéis aquí este cuadro donde vemos los diferentes parámetros que medimos: el espesor de piel, resistencia al impacto, resistencia a flexión, módulo, tracción, y en comparativa con el sólido, que sería este de aquí. Esto obviamente en el sólido no se ha medido, ni la densidad celular ni el tamaño celular, y vemos que efectivamente con el IQ-Foam pues tenemos, bueno, un poco de pérdida, pero relativamente, prácticamente casi iguales propiedades que con el sólido, y que son incluso mayores que con la técnica esta que decíamos del Muzel. Por lo tanto, propiedades mecánicas ligeramente mejores, aunque también tenemos unas morfologías ligeramente más finas con Muzel. Bien, paso ya con los 10 minutos que me quedan, más o menos, voy a ir al otro bloque, en el cual voy a tratar de materiales completamente diferentes, que serán materiales compuestos ultraligeros, basados igualmente en matriz polimérica y reforzados, como es lógico, composites ultraligeros. Aquí, digamos, es la idea. Bueno, estos materiales es lo que se denomina un aerogel. Un aerogel son materiales que contienen en su interior gran cantidad de aire, aproximadamente, bueno, por encima del 90%, y que se obtienen mediante un proceso sol-gel. Es decir, lo que hacemos es, tenemos un sólido, lo disolvemos en un determinado fluido, este sólido gelifica, hace una estructura tridimensional, y lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, eliminar el solvente. Si eliminamos el solvente, nos quedará esa estructura 3D superporosa. Esto sería básicamente el proceso para generar un aerogel. En cuanto a tipos de aerogel, tenemos muchos, hay diferentes tipos. Los más comunes son los que, y comerciales, son los de silicio. También los hay de carbono. Recientemente, bueno, ya hace unos años también se han hecho de grafeno, pero podemos utilizar básicamente cualquier material que sea capaz de formar un gel. También tenemos celulosa, materiales biológicos, desde gluten, almidón, etc. Bueno, ¿qué aplicaciones tienen estos materiales, por decirlo de alguna manera? Básicamente, pues podemos encontrar, pues, bueno, estas son algunas de las que he encontrado, pero hay más, pues aislamientos térmicos, por ejemplo, incluso en zapatillas. Lo que actualmente se viene haciendo sobre todo en construcción, láminas de aerogeles de silicio, pero también en embalaje, por ejemplo, si pensamos para sustituir pues, materiales como serían pues el poliestireno expandido, ¿cómo se llama? El Porespan y poliuretanos, etcétera. Todo este tema de materiales se utilizan, por ejemplo, también en aislamiento de tuberías, en este caso también en aislamiento sonoro. En este caso esto sería un aislamiento convencional, y aquí tenéis a la izquierda el aislamiento más pequeño que se puede hacer con, digamos, utilizando un aerogel. También he visto alguna aplicación por la ligereza en términos de, digamos, de deportivos, y en términos de construcción, materiales híbridos, en los cuales combinamos espumas y diferentes sistemas. Pues aquí me parece que es madera con un aerogel, y la otra parte realmente no me acuerdo, que creo que es una espuma convencional. Bien. ¿Por qué aerogeles híbridos? Pues bien, el término, digamos, en este caso de aerogel híbrido viene porque vamos a utilizar un refuerzo inorgánico para dotar a este material base, a este polímero base, vamos a decir, que tiene muchos vacíos, con otras propiedades.
Entonces, para hacer una idea, pues bueno, son materiales que pueden ser altamente resistentes y aquí veis, por ejemplo, esto es uno que hice en su día, en el cual aquí tenéis el aerogel y aquí tenéis una moneda de 10 céntimos de euro, que son igual en peso, cuando esta tiene mucho más volumen, para que dé una idea visual de, digamos, de dimensiones y de peso y de características. ¿Cómo se forman? Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es mezclar como matriz un polímero X y como refuerzo vamos a utilizar uno, pues como me interesan, digamos, aplicaciones para embalaje y aplicaciones, aunque tengan, digamos, vamos a decir, me interesa que, o nos interesa no una alta inversión, sino que materiales que sean fácilmente aplicables, vamos a utilizar aquí arcilla, puramente arcilla, no tratada, arcilla convencional, es decir, montmorillonita, pero podemos utilizar cualquier otra carga. En principio he utilizado la arcilla porque por sus características de cargas y el polímero, pues van a conseguir o vamos a conseguir una estructura pues específica muy interesante. Entonces partimos de una solución acuosa, polímero, agua y arcilla, disolvemos el polímero en agua y esto lo congelamos. Entonces cuando el agua se congela, estas arcillas, el hielo, aparta, no le gusta, la arcilla, la carga no la gusta y la aparta, vamos a decir. Y entonces nos quedan esas arcillas, digamos, la arcilla o la carga que hemos puesto, nos queda entre los cristales de hielo. Esto vendría a ser el cristal de hielo y esto vendría a ser las arcillas. Cuando quitamos el hielo, pues nos queda ese esqueleto de arcilla y el poco polímero o el poco material de enganche o de adhesivo que queráis, porque realmente aquí el polímero está haciendo de adhesivo, pues nos unirá, nos dará estabilidad. La arcilla nos va a reforzar y el polímero nos va a dar estabilidad. Y aquí tenéis pues una imagen de típicas muestras, en este caso pues bueno, unos cilindros que se pueden conseguir. La preparación es muy sencilla, simplemente mezclamos el polímero con agua, se puede poner a la temperatura que se necesite, y la arcilla, pues en un mezclador convencional, de los de casa, se mezcla, se agita, y luego la echamos dentro de la propia solución que teníamos. Volvemos a agitar simplemente para homogeneizar, se congela, se mezcla, o sea, digamos, se mete en el molde que queramos hacer y mediante liofilización, es decir, congelación aplicando vacío, extraemos el agua, extraemos el solvente en este caso, que básicamente es agua. Y finalmente, pues obtenemos las muestras en las formas que queramos. Bueno, el objetivo era, en este caso, utilizar materiales biodegradables y, digamos, biopolímeros, básicamente para conseguir, el objetivo era conseguir materiales de aislamiento que no tuvieran los inconvenientes de los tradicionales que he comentado anteriormente, digamos, de que no se pueden, no que no se pueden reciclar, de que no degradan. Y entonces en este caso queríamos utilizar materiales pues biodegradables, de manera que si después del uso pues se hace un mal uso, se lanza, pues podríamos reciclarlos. En este caso pues voy a mostrar dos, polivinilcol y celulosa. Y en este caso pues vamos a utilizar pues los primeros, en este caso pues son el polivinilcol y arcilla. Y aquí veis diferentes composites en los que se ha variado la carga, se ha variado el tipo de carga y remarcar un poco esta estructura orientada de las partículas que estarían aquí dentro, en estas estructuras orientadas estarían las partículas, y esto sería el polímero, estos puentes que veis aquí, sería el polímero que une. Los agujeros corresponden al hielo que hemos extraído. Aquí en más detalle lo vemos, esto aquí serían los cristales de hielo y esto sería el polímero y las arcillas estarían aquí recubiertas del polímero. Bien, en cuanto a propiedades mecánicas, pues obviamente, bueno, tenemos unos módulos en torno a 2,3 megapascales, más o menos. Obviamente recuerdo que tenemos casi 90%, 95% de aire. Densidades las veis aquí, del orden de 0,1, 0,08, 0,1, perdón, 0,1, sí, está aquí en este lado, perdón, 0,1, 0,1, 0,15, como máximo, básicamente todos casi 0,1, y módulos y obviamente tensiones, pues estos serían comportamiento mecánico, compresión de la espuma, y este sería el comportamiento impacto. Bien, en la cual vemos que existe una gran absorción de energía.
Lo que me interesaba también era, o nos interesaba de alguna manera, la resistencia al fuego, porque si esto es un sistema que va a ir, no sé, si pensáis, o incluso en un sistema para construcción, pues la resistencia al fuego y, por ejemplo, la resistencia a fluidos, etcétera, son cuestiones clave. Y en este caso, a través de la adición de, en este caso, por ejemplo, fue hidróxido de aluminio, pero diferentes cargas, y la arcilla exactamente también, lo que vemos es que, lo veis aquí, esto sería una prueba en calorímetro de cono, lo que veis es que hay una reducción muy elevada del pico de, digamos, de lo que se llama el heat release rate, es decir, la cantidad, el calor emitido, por decirlo de alguna manera, en kilovatios por metro cuadrado. Entonces, este valor va creciendo notablemente a medida que obviamente añado estos fillers. También es importante lo que se llama el fire growth, bueno, aquí debería fire growth, que es, digamos, el tiempo en el que, digamos, cómo crece el fuego. Si yo hago que el fuego crezca muy lentamente, pues me da más tiempo en caso de incendio a escapar, ¿eh? Sería este el concepto. Dejadme que os ponga un vídeo para que veáis un poco cómo se comportan estos materiales. Arriba veis el tapón, bueno, he puesto aquí un tapón, pero y una mechero Bunsen, también ahí le podéis hacer directamente con un soplete. En este caso se trata de polivinil alcohol y 5% de arcilla. El polivinil alcohol, que acaba de decir que quema mucho. Y en este caso, al tener la arcilla, pues veis que el tapón prácticamente no se entera. Ahora lo sacaré para que veáis, digamos, de alguna manera que la llama está encendida, que parece que no está encendida, pero sí que vemos que poco a poco se va quemando un poquito la parte inferior, pero esta parte inferior aún así me está protegiendo la parte superior, es decir, esta carbonilla que se queda, bueno, de hecho lo quito ahora con las pinzas, pero no haría falta porque no te quemas, es completamente aislante, ¿lo veis? Que lo cojo así. La llama está aquí, ¿vale? Y ahora, pues bueno, continúa el proceso y podéis ver que, bueno, pues que tiene un grado de aislamiento pues muy elevado. Vale, ya se acaba. Y así continuaría, así que obviamente con el paso del tiempo pues va quemando, pero fijaros que llevamos ya casi pues minuto y pico y bueno, pues no ha pasado nada. Bien, pues eso es lo que buscábamos. Y ya para acabar, os enseño una aplicación básicamente intentando recuperar pues un residuo, intentando hacer de un residuo un material útil y un material pues, que nos sirva para estas mismas aplicaciones. En este caso, partimos de papel, de residuos de papel. Estos residuos de papel, tras un tratamiento enzimático exento de sustancias peligrosas, es decir, un tratamiento, vamos a decir, green, verde, y con la adición de un ligante, carboximetilcelulosa, pues lo que conseguimos es obtener pues fibras de celulosa y luego pues aquí veis que realmente pues es un material que para sus densidades y el contenido que tiene de material pues es bastante resistente. Estos serían las fibras de celulosa después de haber tratado el papel. Y en este caso, la carboximetilcelulosa, lo que creemos que está haciendo pues es estableciendo puentes de hidrógeno entre, digamos, las fibras y el propio polímero, de manera que tenemos un incremento de propiedades que si no, pues probablemente no hubiéramos conseguido. En cuanto a la porosidad y la absorción de humedad, esta absorción de humedad decrece a medida que añadimos o que cambiamos la cantidad de polímero. Y bueno, decir que el tamaño de poro está en torno, pues va variando entre 40 y 150 y depende sobre todo de la viscosidad. Es decir, a mayor viscosidad tenemos menos tamaño de poro, lo cual nos va mejor, y a menor viscosidad, pues obviamente tenemos más porosidad porque básicamente el hielo puede crecer más rápidamente, tenemos menos sólido y por lo tanto da lugar a una mayor porosidad. Por lo tanto, de alguna manera podemos controlar la porosidad controlando la cantidad de material que introducimos o el ratio entre agua y sólido. Ya acabamos, solamente mostraros igual esta última transparencia en cuanto a resistencia a fuego. La celulosa sabéis que quema pues abundantemente, esto sería básicamente el material base, en el cual incluso le hemos metido simplemente un poco de arcilla, la C supone clay, y estos serían los componentes, digamos,
mixtos en los cuales hemos combinado ya con 25% arcilla, un momento que os lo digo exactamente, fibras de celulosa y polifosfato de amonio. Polifosfato de amonio entre 0,2 y 0,5%, que sería esta cantidad. Igualmente vemos que, aquí lo veis, que la cantidad de calor emitido decrece notablemente, prácticamente pasamos de 90 a 28, y aquí también tenemos, esto sería una TGA, donde vemos la pérdida de masa con la temperatura. Lo que creemos que está pasando es que, y ahora lo veremos, es que a partir de una determinada cantidad y a partir de la adición de estos refuerzos, de la arcilla y del polifosfato de amonio, lo que tenemos es que se forma una capa carbonosa, una capa superficial, que aquí lo vemos, que lo que hace es proteger el interior, esta capa sólida, se forma uniformemente y por lo tanto protege al interior de que continúe quemando. Mientras que el resto, digamos el material que no tiene suficiente material de refuerzo o que no tiene suficiente cantidad, pues no forma esta capa y por lo tanto quema pues mucho mejor. Y bien, de hecho es lo que decía aquí, tienen un efecto sinérgico tanto en la arcilla como el polifosfato de amonio en la estabilidad térmica y al fuego. Y con esto, muchas gracias por vuestra atención, me he alargado un poquito más de lo normal. Ruego me perdonéis y bueno, estoy a vuestra disposición si tenéis cualquier pregunta. Pues muchas gracias, Miguel, por tu ponencia. Ha sido muy gráfica y muy instructiva. Y bueno, el tiempo es tuyo, es decir que... Bueno, es que me he pasado 3 minutos, estaba mirando el tiempo y digo, bueno... El tiempo es tuyo. Bueno... Bien, ¿no? Está abierto, Miguel, a que le hagáis preguntas de cualquier tipo con respecto a los dos grupos de materiales que nos ha presentado. Y bueno, tenemos una primera pregunta con respecto al segundo bloque. Sí. ¿Cuál es la principal limitación de los aerogeles para su aplicación comercial? Bien, sí, claro, que he ido un poco rápido, y quizás no lo he mencionado. A ver, hay aerogeles comerciales, ya existen, en estas aplicaciones que habéis visto, los hay de silicio, que se utilizan para construcción, incluso son transparentes, pero la mayor limitación que hay es básicamente en el proceso de obtención. Es decir, aunque la liofilización, que es lo que he utilizado yo, hay dos procesos, uno sería la liofilización y otro sería la utilización de un solvente que se lleva, digamos, de un gas que se lleva al solvente, son procesos lentos. ¿Bien? Y aunque comercialmente existen máquinas más potentes, pues a lo mejor pueden tardar pues un tiempo estimado, pues podrían ser 2 horas, 3 horas, dependiendo un poquito de las características, de ahí para arriba, ¿no? Y esto es lo que limita que el precio sea todavía no competitivo con otros materiales similares. Es decir, si hablamos en construcción, tenemos materiales muy baratos. Entonces todavía hay, digamos, por precio, una limitación a su uso, que estaría más focalizado a aplicaciones tecnológicas. De acuerdo. Jacinto Tortosa, nuestro presidente, te pregunta, Miguel, ¿puedes poner ejemplos de aplicaciones reales para ambos dos grupos de materiales? Sí. Vamos a ver. Para aplicaciones reales, si empezamos por estos últimos, pues las más conocidas, yo recuerdo ahora, bueno, mira, una reciente que he visto es el hormigón, que se ha hecho un hormigón espumado, ¿vale? Y que por lo que he visto rápidamente, esto es una bastante, digamos, reciente que he visto, por lo que, digamos, al tener un material espumado tenemos las mismas características del hormigón, ganando en tema térmico, en transferencia de calor. Y la que sí que existe, que me consta comercial, de hecho en Alemania hay salas, digamos, auditorios
realizados en los que las cúpulas son con aerogeles de silicio, no como este de aquí, porque este combina una lana mineral, pero aerogeles de silicio que en las cubiertas se ponen para aislar y son transparentes, de manera que dejan pasar el sol y en climas fríos pues tienes una cubierta del edificio totalmente transparente y que te aísla mucho mejor que si tuvieras cualquier otro material. ¿Vale? Estas son aplicaciones reales. Y estas que comentaba aquí, digamos, de tema de tuberías y temas que se están, sobre todo, digamos, incipientes, son más incipientes. Y de las primeras, pues comentar que en el tema de la microinyección, bueno, lo conozco que, no sé, bueno, no creo que sea información reservada, conozco que el método este del IQ-FOAM ya lo están aplicando SEAT, lo está intentando o lo está aplicando, no sé en qué nivel están todavía, pero lo están aplicando a piezas reales. Y el MUCEL desde hace mucho tiempo, bueno, desde hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, ya es una técnica pues que aparece, pues debe llevar, no sé, comercialmente más de 10 años tal vez, y ya sí que hay muchas piezas hechas con MUCEL. Aquí no las he puesto, pero por ejemplo, serían casi todas en interior de vehículo, porque hay un tema sobre todo de calidad óptica que se ha solucionado con el IQ-FOAM y que con el MUCEL, bueno, todavía están ahí, requiere otros procesos, pero bueno, en pieza vista es más complicado. En pieza, digamos, de motor o en pieza que podamos tener en el maletero oculta, se puede aplicar sin problemas y existen muchas piezas. De acuerdo. Faustino Mújica hace dos preguntas. ¿Cuáles son las aplicaciones más extendidas de estos materiales? Y si son útiles como núcleo sándwich. Sí, vamos a ver. Contestando a la primera, digamos, sí que creo que he dicho un poco con la respuesta a Jacinto, estas aplicaciones. La primera cuestión del MUCEL IQ-FOAM en automoción se está aplicando perfectamente. Bueno, y es comercial. Y lo tenéis en muchos, bueno, casi si queréis aquí tengo alguna, la podría enseñar, pero bueno. Y en cuanto a lo que serían los aerogeles, de hecho, efectivamente, una aplicación muy interesante es crear un sándwich, porque tú puedes crear una superficie tanto inferior como superior, pues reforzada, y esta espuma interior que te haga por ejemplo, resistente al impacto, ¿no? Y combinando las dos cosas. Tenemos mucha absorción por la espuma y rigidez en la parte superior. No sé si contesto a la pregunta de Faustino. Pues yo creo que sí. De todas formas, Faustino lo tiene abierto para volver a preguntar. Dice que sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Faustino. Tenemos otra pregunta de Oriol Alice, que dice así: buenas, Miguel. ¿Es cierto afirmar que estos materiales porosos serían adecuados para absorber vibraciones? Bien, no lo he probado, no lo he probado, tengo que decirlo que en cuanto a vibraciones no lo he probado, pero al ser una espuma tenemos, lógicamente, vibraciones mecánicas las va a absorber y lo que también va a tener un efecto positivo, por ejemplo, si pensamos en términos de absorción acústica. Los aerogeles, en este caso, por ejemplo, si hablamos de ellos, tienen un efecto también de absorción acústica utilizando los materiales adecuados, pero hay aerogeles cuya propiedad pues, es la absorción acústica. Y en cuanto a vibraciones, pues se comportaría como una espuma convencional, por lo tanto, con absorción de, digamos, de la vibración. Aquí quizás habría que buscar tal vez un material más elástico, tipo, pues típico, una estructura más como un caucho, tal vez, dependiendo un poquito de cómo fuera esa vibración. Los hay, también se pueden realizar sin problemas. Por el momento no tenemos más preguntas, Miguel.
Bueno, Una vez más, agradecerte tu tiempo y que hayas compartido con nosotros tu conocimiento en materiales compuestos o en composites esfumados. bueno, no, gracias. Yo debo agradecer a todos los que estáis ahí. Probablemente he ido un poco más rápido de lo que me hubiera gustado, pero bueno, he intentado ajustarme al tiempo lo máximo posible y a lo mejor se me han quedado cosas por explicar. En cuyo caso, pues ruego me perdonéis. Pero nada, muy, muy agradecido de que me hayáis escuchado durante este tiempo, ¿eh? Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más de ¿Vale? Teresa Ben, que dice así, ¿cómo funcionaría la adhesión según el tipo de material? La adhesión. Sí. No sé si me lo pueden... Es que no entiendo la adhesión en frente, o sea, ¿qué es la A primera ver, parte? dice después, la cuestión es el segundo tipo, ¿funcionaría bien con elastómeros? Vale, vale. O sea, está hablando de los aerogeles. Entiendo. Voy a retomar. Bueno, si no, contesto, contesto más o ¿Cómo menos. funcionaría la adhesión según el tipo de material? Vale, vale. Entiendo que es un poco ligando la cuestión que ha hecho Faustino en un sándwich. Entiendo cómo Sí, ligaríamos en aquí aerogeles, en aerogeles. en aerogeles. Cuando estuviéramos hablando como un núcleo, cuando lo queramos poner con otro material, ¿no? Sí. Bien. Esto es básicamente, se puede hacer, por ejemplo, una de las cuestiones que se puede hacer, bueno, la adhesión depende de cada material y de la energía superficial de cada uno de ellos y de las características químicas que tengan. Pero en cualquier caso, si tuviéramos que hacer una adhesión, podríamos recurrir bien a adhesivos que sean compatibles con un sistema con el otro o intentar hacer una adhesión directa mediante reacción. Eso se puede hacer si modificamos la superficie del material base. Por ejemplo, no sé, pues aquí si esta superficie la hacemos, digamos que pueda reaccionar, por ejemplo, a través de un proceso térmico. Entonces ponemos una superficie en la parte superior, cuya la parte inferior de la cubierta, que digamos que pusiéramos encima, pues podría de alguna manera reaccionar con esta superficie y crear lo que se llama un entrecruzamiento. Por ejemplo, sería una de las formas, si quisiéramos hacerlo de esa manera. Otra forma que se me ocurre es cuando está en estado, si tuviéramos, por ejemplo, dos materiales, imaginemos que queremos poner dos aerogeles, en el que la capa de arriba pues la diseñamos con unas determinadas propiedades y el centro con otro, por decir algo, o en el uno le ponemos más refuerzo que en el otro. Pues podría conseguirse en el estado, digamos, de congelado, fundir localmente, unir y luego liofilizar. Eso sería otro proceso que creo que también podría funcionar. Vale. Pero digamos, si no, métodos convencionales de adhesión se podrían hacer servir. Teresa Ben te da las gracias por la respuesta. Y bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más, agradeceros a todos que hayáis pasado un ratito con nosotros. Y bueno, invitaos al siguiente webinar que tendrá lugar el próximo 13 de junio a la misma hora y que tratará sobre la aplicación de la nanotecnología a la monitorización de la salud estructural de uniones adhesivas. Nada más, agradecerte, Miguel, tu tiempo. Gracias otra vez a vosotros. Y bueno, os esperamos a todos en el próximo webinar de AEMAC. Venga. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Un saludo a todos.